el nivel de hemoglobina glucosilada, partieron de distintos puntos, pero finalmente todos fuera de meta de control. Había unos criterios de exclusión, semejantes para ambos grupos. Aquí sí fueron, para que no hubiera ningún sesgo, muy particularmente se cumplieron los criterios de exclusión. Y finalmente el diseño, pues en la simpleza, el diseño era usar glimepirida, que iba a ser comparado contra 100 y contra 300 miligramos de canaglifloxina. Igual, 50, extensión a 52 semanas, de igual manera, doble ciego, activo controlado. ¿Qué demostró esto? Y aquí es donde vienen algunos aspectos que como en la mesa se planteó, pues nosotros tenemos que considerar y analícenlos ustedes. Este fue el objetivo, ver su eficacia, cambio en hemoglobina glucosilada, nuevamente el secundario que tanto porcentaje logró bajar el peso corporal y sobre todo aquí viene el punto, hipoglucemia. ¿Y cuánto tiempo duró el control glucémico? Aquí este es lo que quiero que ustedes observen. Vamos a ver respecto a eficacia. Comparado en este caso, recuerden que es la combinación, era glimepirida metformina igual 100 o 300 miligramos de canaglifloxina. Y vean ustedes que la eficacia es semejante y quizá un poco superior con 300 miligramos, pero finalmente no demostró menor eficacia. Y bueno, saben que finalmente las sulfonilureas son los fármacos que tienen mayor eficacia. Claro, con todos sus bemoles que ustedes me pueden decir, pero efectivamente es un fármaco que tiene una gran eficacia. Entonces esto es comparable a la glimepirida. Aquí viene una cosa importantísima, todos sabemos que sulfonilurea incrementa peso. Sí es eficaz, pero tiene como aspecto agregado el que aumenta de peso. Y aquí, a pesar que tenga la eficacia comparable a glimepirida, disminuyen de peso. Y esta es una ventaja enorme. Una ventaja enorme. Pero igual, en hipoglucemia se planteó en la mesa anterior la importancia de la hipoglucemia, que limite el uso de fármacos en determinados grupos etarios y o en aquel sujeto con gran susceptibilidad a hipoglucemia. Por lo tanto, vean ustedes, obviamente una diferencia estadísticamente muy importante, obviamente significativa, pero simplemente al ver la gráfica, vean ustedes la tasa de hipoglucemia que hubo con glimepirida como sulfonilurea y que fue muy disminuida con las dosis de 100 y aún de 300 miligramos de canaglifloxina. ¿Ya vieron las diferencias? ¿Las notaron? Cuando empezaron ustedes a hablar en la mesa de discusión, el debate, se plantearon tres cosas y muchas más, pero dos se mencionaron: hipoglucemia y aumento de peso. Limitantes a veces para cuando usamos algunos fármacos. Y aquí es donde vienen esas opciones terapéuticas nuevas que nos permiten utilizar cuando esto no se agrega. Y esto creo que es lo que nosotros tenemos que ponderar. ¿Qué perfil de mi paciente tiene y yo puedo emplear este fármaco? Finalmente es como yo debo ubicar a esta nueva clase terapéutica. Y la otra muy importante. Recuerden que finalmente dijimos que es independiente del mecanismo de incremento de secreción de insulina, ¿no? ¿Sí? Bueno, todos hablamos que los fármacos a través del tiempo, en el caso particular de sulfonilureas, disminuye su eficacia. Como aquí fue demostrado a extensión de 52 más 52 semanas, vean ustedes pues finalmente el aspecto de glimepirida, que es la que está aquí continua, que es esta, vean, síganla. ¿Qué ocurre? Hay muy eficaz, y después ¿qué ocurre? Sube, ¿no? Y eso lo hemos visto en otros estudios, plenamente. Creo que esto es solo muy pequeño, pero lo hemos visto en otros estudios a largo plazo, que efectivamente existe la pérdida del control glucémico porque pues la célula beta pues empieza a deteriorarse y sulfonilureas no la detiene.
Pero vean qué observan aquí en comparación, al menos hasta casi 2 años, que esto no ocurre y se mantiene estable con canaglifloxina, con esta nueva clase terapéutica. ¿A dónde vamos? ¿Qué seguimiento vamos a tener a largo plazo? Ojalá y sea el que se mantenga en este nivel y no veamos la pérdida del efecto terapéutico. Claro, yo no puedo decir más hacia adelante y me dirán, bueno, no puedes decir eso. Claro, no lo puedo decir, pero tengo que decir lo que hasta ahorita se ha observado y que allá hay una diferencia con respecto a otros que ya lo sabemos, pero que también se observa a corto plazo. Estamos hablando de 2 años y se observa. Bien, estos puntos particulares, pues finalmente lo aplican igual, diferencia. Este sigue teniendo efectos sobre presión sistólica, no así la climepirida. Por lo tanto, igual hubo estos efectos secundarios, no limitaron el estudio, ningún paciente salió del estudio y bueno, pues simplemente tenemos que actuar correctamente pues para verificar estos efectos secundarios. Siempre encontraremos el perfil del paciente. Y bueno, pues esto fue la conclusión, ya graficado, ya lo vieron ustedes de manera muy particular. Pero vamos ahora a analizar ya el aspecto del 3015, donde ya hay una combinación, donde se supone que estamos en una etapa posiblemente de decidir ya el uso de insulina. Sí, casi la mayoría, nosotros podemos estar ya con metformina y sulfonylurea, en donde se agrega un tercer fármaco o vamos a insulina. Esto lo vamos a hacer un poquito más rápido para no repetir mucho el aspecto del diseño, porque fueron exactamente el mismo diseño y vamos a ver qué fue lo que ocurrió cuando se agregó canaglifloxina a esta combinación. Igual los criterios de inclusión, y entonces el punto particular fue que en esta combinación se agregó un comparador. El comparador fue que agregamos cana 300 y o sitagliptina a pacientes que tenían previamente metformina y o sulfonylurea, y entonces en ese momento se agregó para comparar con un nuevo fármaco, también con otro mecanismo de acción, pues ver qué eficacia podíamos tener en este estudio. De hemoglobina glucosilada, igual los parámetros que hemos estado mencionando, vamos a ver su efecto. Bueno, en comparación, porque esto es también un mecanismo que ha demostrado pues una eficacia, ¿no? Y tenemos que saber cómo es con los fármacos también nuevos emergentes, con el que ahorita se incorpora. Y entonces se demostró que efectivamente es mucho mayor la eficacia para disminuir hemoglobina glucosilada cuando se agrega a un perfil de pacientes en donde estamos dudando si usamos insulina, o sea, terapia triple o insulina, y esto es una situación muy importante. Y vean que a pesar de todo existe una circunstancia de respuesta mucho mayor que aquella que va a depender directamente de algún momento determinado por el mecanismo de la sitagliptina de que se incremente secreción de insulina. Y este es un mecanismo que es independiente de la secreción de insulina. Por lo tanto, simplemente por eso se explica su mayor eficacia. Vean ustedes cómo finalmente se incrementó en lograr las metas de control en pacientes que son casi para decidir ir a insulina, y vean ustedes cómo las metas de control fueron con un mayor porcentaje en comparación a cuando se agregó sitagliptina. Igual en glucosa plasmática, el peso igual, vean, comparen inmediatamente. El impacto sobre la disminución de peso es totalmente distinto. Recuerden que cita es neutral y aquí es eficaz la disminución de peso. De alguna manera igual en cuanto a la presión arterial sistólica, resultados de seguridad particularmente los mismos. Nuevamente pues se concluye lo ya graficado, y yo aquí les hago la pregunta a ustedes.
Recuerden entonces, por lo tanto, para terminar, ahorita cualquier enfoque terapéutico que emerja está dirigido hacia el defecto fisiopatológico existente y demostrado ya en diabetes tipo 2. Va en el octeto, yo le agregué inflamación y el macrófago. Obviamente va a tener mucho mayor peso el doctor Refronzo, que estuvo con nosotros. Cuando él lo diga, pues todo el mundo va a aceptarlo, y alguien sencillo y de la infantería, pues no va a tener ninguna repercusión. Pero finalmente ese es el enfoque ahora actual. Yo platiqué con él, hubo una reunión y dije, oiga, ¿y qué pasa con inflamación? Dice, ya viene, lo voy a agregar en el esquema, porque evidentemente existe este punto. Pero ahorita el defecto de la absorción y que está incrementada a nivel renal en el paciente diabético se puso en una situación y circunstancia que no habíamos contemplado, y que por lo tanto ha emergido una clase terapéutica y que ha demostrado una gran eficacia y seguridad, y tanto que en fase 3 lo pusieron en las guías. Doctores, de ustedes va a depender mucho el encontrar el perfil del paciente, tendrán que leer sobre este fármaco, tendrán que informarse, pero estamos ante una nueva opción terapéutica, y recuerden que todo tratamiento va centrado, dirigido según el perfil del paciente, lo que ampliamos muchas veces de manera individualizada. Pues les agradezco mucho su atención, doctores, y muy amables. Y ahora voy a dar respuesta a algunas preguntas. Dice, ¿hasta qué punto puedo continuar con la glucosuria? Pues hasta que mantenga su control su paciente, y en tanto esta disminuya y se favorezca la disminución de la glucemia, la misma glucosuria se limita. Así de sencillo. Y si me dicen, bueno, y es que si la mantengo toda la vida, ¿qué va a pasar? Hasta el momento los estudios no han demostrado que pase nada, y como les mostré hacia atrás que hay, aquella persona que vive toda su vida con glucosuria, no hay deterioro de la función renal. ¿Debo realizar depuración de creatinina para iniciar el fármaco? Indudablemente que no solo por el fármaco, sino porque es una evaluación integral del paciente. Y si hay una contraindicación, menor de 45 milímetros por minuto, no deben ustedes utilizarla. Esa es una contraindicación precisa. ¿De dónde salió esto? De una publicación en donde emplearon el fármaco en esa población particular. Mayor de 45 es eficaz. Menor de 45 no es porque no sea eficaz, sino que se pondera la seguridad del paciente, y se limitó y se decidió que en una depuración de creatinina menor de 45 no la utilizáramos. ¿Existe algún efecto secundario? Los mencioné. Fundamentalmente viene el aspecto un poco agregado, como con otros fármacos de infección de vías urinarias, que son leves, no limitaron el estudio, de tal manera que no llega a ser. Hubo un fenómeno que se sucede al inicio. El fenómeno es que dicen que en un momento determinado pudiera bajar un poco el volumen, y sí se llegó a observar, pero este se limita dentro de las 3 primeras 6 semanas, no tiene efecto clínico mayor, y esto fue porque se hizo un seguimiento de pacientes y la evolución del enfermo es totalmente segura. De tal manera que este efecto que pudiera decir, pero es como glucosuria, gran cantidad de orina y el enfermo se me va a deshidratar y se me va a depletar. No ocurre así, hay una adaptación adecuada, y esto se observó levemente en las primeras 6 semanas. ¿Por qué no dar? Bueno, indudablemente que el que se fuera una glucosa mayor a 170 fue porque en los estudios pues así se decidió, y son criterios de inclusión. Todos los fármacos han iniciado con unos criterios de inclusión, pero si yo les dijera a ustedes que en este momento, si el medicamento ya estaría disponible y lo pudiéramos usar, yo sí lo usaría a un enfermos con glucosa mayor de 270. ¿Listo? ¿Tiene un efecto a nivel hepático? No. ¿Esto mejoraría la función renal? No tiene nada que ver. O sea, sería el que si yo favorezco el control de la glucemia, eso evita el deterioro renal, pero también en su uso no deteriora la función renal. Así que
Creo que queda así bien de preciso. Y bueno, pues damos paso a la siguiente plática, les agradezco su atención y bueno, pues esperemos la siguiente ponencia.